Hola, buenas tardes, chicos. Hoy vamos a empezar con el punto 4 y el punto 5, que son los dos últimos puntos del tema. Nos remontamos a noviembre de 1933 y en ese momento lo que había pasado, o un poco antes, fue el suceso de Casas Viejas, que como os expliqué el otro día, fue la quema de un edificio de la casa donde vivía un anarquista de esta población y supuso para el gobierno eh, de Azaña una crisis bastante grande, también dentro del propio partido, porque había muchos partidarios de una serie de reformas y muchos otros que estaban en contra. Además, el suceso de Casas Viejas y la forma de darle solución a este problema fue muy discutida en los medios de comunicación, no solo nacionales, sino también internacionales. Y eso supuso la dimisión del propio Azaña y que Niceto Alcalá Zamora estableciera de nuevo elecciones. Bien, en estas elecciones tienen la victoria el Partido Radical y el CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, fundada por Gil Robles, y aunque no tenían un margen demasiado ancho, hicieron coalición y empezaron el gobierno. Bueno, hay una serie de causas que, que hacen posible la victoria o el acercamiento más a la derecha de la sociedad de ese momento. Por un lado sería que hay mucha población que está en desacuerdo con ese bienio reformista de Azaña, se estaba aproximado mucho a las clases populares, visto desde la burguesía republicana, ¿no? Entonces veía como que estaban alentando ese movimiento popular que no tendría muchos beneficios para la burguesía. Por otro lado, ¿qué ocurre también? Que dadas las circunstancias que se producen en Casas Viejas, estas nuevas elecciones van a sufrir la abstención de muchos republicanos y de muchos anarquistas, de tal forma que van a disminuir los votos de la izquierda. Y por otro lado, la Iglesia Católica, como ya vimos desde el principio de la reforma de este bienio reformista, va alentando a la población católica en asociaciones e incluso partidos, de tal forma que va a decaer ese voto por estas tendencias un poco más conservadoras y de derecha. Bien, tuvo dificultad CEDA para poder formar gobierno, porque en primer lugar el CEDA no se consideraba un partido totalmente republicano. Se decantaba más por las posiciones militares y que era el sector militar el que debería tener en cuenta o llevar a cabo todo lo relacionado con el orden público. Entonces no había muchos partidos que quisieran formar coalición con él. Bueno, por otro lado, había división interna por parte de los radicales, pero al final fueron estos quienes apoyaron al CEDA. Y por último, ya desde el principio de este bienio radical cedista, tenemos que en el Partido Radical creado por Lerroux va a haber una serie de problemas relacionados con la corrupción, que veremos al final de la explicación de este bienio. Bien, las medidas que llevaron a cabo este gobierno radical cedista o estuvieron encaminadas a frenar todas las reformas que habían iniciado el gobierno del bienio reformista, de tal forma que se aparca la ley de educación, la reforma agraria, la ley de la iglesia, es decir, todas las leyes que habían creado una serie de desventajas a algunos sectores de la sociedad, sobre todo de clase media alta, se iba a frenar, porque lo que pretendía este gobierno radical cedista era parar ese movimiento en pro de las masas populares para evitar así una revolución del proletario, ¿no? Que era lo que pretendían las clases populares, sobre todo anarquistas y la corriente más republicana de la izquierda. Ante esta situación de retroceso visto por algunas tendencias políticas, se van a producir dos acontecimientos muy importantes en 1934. Por un lado tendremos dos revoluciones, serán dos revoluciones las que se produzcan. Por un lado tenemos la revolución de Cataluña, y en ese momento Companys, que es el presidente
de la autonomía catalana, quien declara el Estado catalán dentro del Estado federal que existía con la República. Entonces, lo que se hace es frenar de forma precipitada toda esa exaltación y esa declaración, pero de forma muy represiva. De hecho, encarcelan a Company y a todo su gabinete. Y por otro lado, y no menos importante, sino también muy importante, fue la revolución de Asturias, una revolución minera con un objetivo y un ideal de dictadura marxista. Por lo tanto, lo que pretendían estos mineros, que fueron capaces de unir toda la región asturiana en esta revolución, la pretensión era una revolución proletaria, aquella revolución proletaria o revolución marxista que definía el propio Marx, que decía que la sociedad más justa sería la que llevaría a cabo los dirigentes proletarios. ¿Cómo debían llegar a eso? Bueno, pues llegando al poder a través de una revolución, habría una dictadura del proletariado y una vez que se estabilizara la situación, serían los dirigentes proletarios los que organizarían toda la sociedad comunista. ¿Quién estaba o quiénes dirigían esta revolución asturiana en 1934? La CNT y la UGT principalmente, además de comunistas y trotskistas, que eran una sección comunista que apoyaba a Trotsky, que era uno de los comunistas salidos de la Revolución Rusa. Una vez que muere Lenin, están en la esfera del poder Trotsky y Stalin. Stalin se va a quedar con el poder dentro de Rusia, y Trotsky será otra de las tendencias comunistas que tiene que salir al exilio de Rusia. Bien, pues esta tendencia trotskista es apoyada en esta revolución de Asturias. Bueno, fue reprimida de forma muy dura y fue reprimida por parte del ejército de regulares y por parte del ejército de la Legión, comandado desde Madrid por el coronel Franco, uno de los grandes oficiales del momento. ¿Qué ocurre? Que mueren al final 1.500 personas, son detenidas 30.000 y esta situación va a hacer que se considere a escala internacional como una pequeña batalla o una pequeña guerra dentro de la República. Y la forma de acabar con esta revolución, como fue tan drástica y dura, va a hacer que el gobierno radical cedista entre en crisis. En ese momento lo que ocurre es que Gil Robles pide a Niceto Alcalá Zamora que lo establezca él como presidente o jefe de gobierno, pero Niceto Alcalá Zamora se niega y a partir de ese momento va a convocar elecciones, a partir de 1936. Hay que ver, antes de terminar con este punto, qué consecuencias trae este gobierno y la forma de reprimir esta revolución, sobre todo la asturiana. Bueno, pues desde CEDA, desde el gobierno radical cedista y buena parte de la sociedad, se va a ver que el único instrumento para poder mantener el orden va a ser el ejército. Entonces, de nuevo, se empiezan a tomar posturas desde el ejército situándose como es la única, como que el ejército es la única opción que puede frenar ese movimiento popular de la revolución, y que sería en ese momento no la guardia gubernamental, sino los militares los que serían capaces de organizar y de estabilizar el país. Por otro lado, las duras represiones que se llevaron a cabo en esta revolución de Asturias no estaban dentro de la visión o dentro de los objetivos de Azaña, y eso hace que dimita el propio presidente del gobierno. Además, esa prensa y esas noticias de esos actos salvajes por los regulares y por parte de los legionarios hace que mucha población deje de interesarse por esas posturas más a la derecha y empiecen a incluirse dentro de unas posturas que están más dentro del centro izquierda y de la izquierda.
Y por último, la Iglesia, que ya dijimos que alentó a mucha población para que votara a los partidos de derecha, por eso surgió también ese bloque radical fedista, considera esa revolución como una insurrección anticatólica. De tal forma que tenemos aquí unas consecuencias que van a dar una serie de causas para que hablemos a partir de julio de 1936 del inicio de la Guerra Civil. Antes de esto vamos a tener unas nuevas elecciones, como he dicho antes, en febrero de 1936, por las cuales se va a proclamar una nueva asociación o una nueva acción o coalición de izquierda las que van a conseguir ganar estas elecciones. Esta coalición de izquierda se llama Frente Popular y viene precedido por una causa internacional. En 1935 se produce la Internacional Comunista en Francia, y lo que se aconseja en estos momentos, que además se está produciendo el engrandecimiento tanto del fascismo italiano como del nazismo alemán, que la burguesía de izquierda junto a la masa proletaria se unan en coaliciones de izquierda para poder vencer al fascismo, tanto al alemán como al italiano. Pero en el caso de España se va a formalizar esta coalición porque hay un temor a que el ejército se vuelva a unir y se emprenda una dictadura, como ya había ocurrido con la dictadura de Primo de Rivera. ¿Quién forma esta coalición de izquierda? Bueno, pues la va a formar la Izquierda Republicana de Azaña, la Unión Republicana de Martínez Barrio, el PSOE, sindicatos como UGT, el Partido Comunista de España y el Partido Obrero de Unificación Marxista, que surge cuando se decreta en el contexto del decreto de la reforma agraria. Y también vamos a tener aquí a los anarquistas que estaban contrariados con la FAI, que era la Federación Anarquista Ibérica. Entonces había unos postulados demasiado arriesgados por parte de la FAI, que buena parte de los anarquistas no estaba de acuerdo, y pasa a formar parte del Frente Popular. Bueno, este Frente Popular es cierto que gana con un estrecho margen, y lo que pretende en su política o en su corto gobierno es llevar a cabo una serie de concesiones de amnistía. Por ejemplo, a todos los represaliados de la Revolución Asturiana se produce de nuevo el restablecimiento del Estatuto de Cataluña, se recupera buena parte del programa reformista, en concreto la reforma agraria, y luego quieren establecer dentro de la legalidad algunos elementos como por ejemplo el asentamiento de campesinos en finca de los grandes terratenientes, ¿no? Quieren hacer legal que un elemento para que de esa forma todos los jornaleros presentes en los campos, sobre todo del sur de la península, puedan adquirir de esa forma las tierras. Los militares lo que pretendían o lo que pretendieron durante este momento es inestabilizar este sistema a través del golpe de Estado. Y lo que hace Azaña, que a partir de este momento se va a convertir en presidente de la República, porque Niceto Alcalá Zamora dimite ante la situación de extrema izquierda. Nos acordamos que él era de un partido de la izquierda republicana, pero de centro. Entonces lo que hace Azaña y el gobierno del momento será intentar separar esos militares que estaban conspirando en contra de la República. En los meses que van de mayo a junio hubo un número cerca de las 2.000 huelgas y manifestaciones agrarias, con grupos armados de UGT y la CNT. Pero al mismo tiempo, desde la derecha más extrema, por medio de la Falange Española, que fue creada por el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, se van a crear una serie de acciones terroristas
que van a cada momento ir desintegrando el sistema republicano para terminar con él y empezar un nuevo sistema que esté comandado por el ejército. Bueno, pues el 12 de julio se produce el asesinato del teniente Castillo, que formaba parte de la Guardia de Asalto de la República, y la contestación a este asesinato se produce solo un día después. Es asesinado Calvo Sotelo, José Calvo Sotelo, que era representante o el representante más famoso de la extrema derecha. Esto no va a tener ninguna respuesta pacífica, todo lo contrario. El día 18 de julio se va a producir un golpe de Estado que empieza en Marruecos y va a seguir por buena parte, se van a subordinar buena parte de los militares de la península, y lo que pensaba que iba a ser un golpe de Estado que iba a terminar en unos días se convierte en una guerra civil. Una guerra civil que empieza el 18 de julio de 1936 y no va a terminar hasta el 1 de abril, cuando las fuerzas nacionales, que es así como se llaman o como se denominaron los militares insurrectos de la acción republicana, los que van a conseguir ganar esta guerra civil, y a partir de 1939 empezaría la dictadura unipersonal de Primo de Francisco Franco. De tal forma que la República tiene una corta duración, fue la primera vez que votaron las mujeres y fue el segundo intento democrático de la historia de España. El primero lo habíamos tenido durante el sexenio democrático, que no tuvo buen resultado, y en el caso de la Segunda República tampoco lo tuvo. ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean para que este corto periodo republicano no fuera o no hubiera sido o no fue un elemento o una forma de poder llevar a buen puerto este intento democrático? Pues muchos historiadores comparten la idea de que había muchas tendencias en la izquierda y que nunca supieron ponerse de acuerdo. Además, había un arraigo hacia la monarquía, y el poder militar todavía tenía estructuras políticas que venían arrastrando del siglo XIX. Si recordamos bien, el siglo XIX estuvo políticamente comandado por muchos militares, y todavía quedaba esa estructura política dentro del mundo militar. Bueno, con eso termina la República. A partir de ahora empezaremos con el siguiente tema, que es la Guerra Civil Española. Un saludo y mucho ánimo.